Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a charlar con David Botín. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, Oriol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Para mí es un ¿Qué tal? placer. Ahora estábamos hablando también de una amiga en común, de una conocida en común, que es Loida, que es también una gran profesional. Y yo me quedé con las ganas también de conocerte y de poder también compartir este ratito de sabiduría y de conocimiento. Así que te Ujú. presento. Tú eres coach ejecutivo. Además, también eres responsable de la consultora de recursos humanos que se llama Arestora Barcelona Centro, que es la que lleváis la área de centro, ¿no?, de Barcelona. Y luego también eres ponente y autor y profesor en habilidades directivas. Y me gustaría empezar, David, con una pregunta para romper el hielo, que es que ahora mismo los empresarios y empresarias estamos en un momento de cambio total. ¿Es así? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo perciben tus clientes? Sí, efectivamente, estamos en periodo de cambio, pero llevamos ya más de un año en periodo de cambio, entonces nos estamos un poco también acostumbrando pues, a gestionar mejor, quizás poco a poco, la incertidumbre. Y hay varias habilidades que llamamos habilidades blandas, habilidades directivas también, que se han tenido que desarrollar sí o sí, a veces con dificultad, Ujú. y algunas empresas precisamente con la ayuda de coach, a que pues básicamente pues podamos gestionar mucho mejor el cambio. Yo diría que al final el cambio siempre se tenía que gestionar, pero todo se aceleró en cuanto a, pues sí, a incertidumbres y empezamos a vivir al final dándonos cuenta pues que el cambio es continuo al final. Lo único que ha cambiado aquí es que el cambio ha sido más brutal, digamos, Ujú. y menos previsible y sobre todo constante. Ujú, totalmente. Y un elemento clave también, David, es el estrés, porque muchos de los directivos que tú también supongo que estabas atendiendo son gente que quizá ya estaba estresado, estresada y ahora ya es como que les ha superado, ¿no? Todo esto. Sí, exactamente. Bueno, es un poco relacionado a lo que decía. Al final, el estrés no tiene nada de nuevo en empresas. Hace años que hablamos por fin que hemos puesto un nombre que es el burnout. Lo que pasa es que yo digo que hay muchas cosas al final positivas que sacamos de este periodo de pandemia en el que seguimos viviendo. Es que poco a poco la empresa ha tenido que poner mucho más foco sobre el bienestar de los empleados, porque este cambio tan categórico que hemos tenido que vivir, pues ha puesto en evidencia el hecho de que si no tenemos los profesionales cuidados, si no los tenemos, digamos, motivados y de alguna manera, no diría felices, pero que se sienten bien consigo mismo, pues básicamente esto es el bloqueo número uno para llegar a los resultados. Entonces, obviamente sí que había estrés antes, ahora ha habido mucho más estrés, yo lo he visto en los clientes que tenía antes de la pandemia, hay muchos que han venido también con las empresas con quien colaboro para gestionar, pues eso, el estrés, las preocupaciones, le ponemos muchos nombres, a veces incluso hablamos de ansiedad, cuando en realidad son más momentos también puntuales de estrés, pero sí que lo que he podido trabajar ahí es para gestionarlo mejor, ¿vale? También es que, por eso lo veo bastante positivo, porque ahora hay nuevas normas, digamos, reglas en el sector de recursos humanos, que Ujú. hace que las empresas, por ejemplo, tienen ahora que hacer un diagnóstico de los riesgos psicosociales Ujú. en las empresas. O sea, yo creo que no es una casualidad de que hablemos más de esto y que incluso ahora se hacen sanciones más importantes a las empresas que no hacen estos diagnósticos, o incluso, como decía, yo doy también clases de habilidades directivas en empresas, en escuelas de negocio, Ujú. y también ahí pues damos talleres, charlas sobre cómo identificar un posible inicio de burnout, cómo tenemos que actuar frente a un posible bullying o inicio de acoso. O sea, identificar desde el inicio los riesgos Ujú. psicosociales para los empleados y sobre todo qué tenemos que hacer como empleado para evitar que eso empeore. Entonces creo Claro. que esto es bueno al final, es un foco mucho más humano
sobre los riesgos que otra vez existían antes, pero seguramente se han multiplicado con la situación en la que vivimos. Exacto. De alguna forma, los trabajadores, trabajadoras están viviendo también por un periodo de mucha tensión y supongo que si no hay un buen clima, un buen entorno, una situación laboral que favorezca al menos una estabilidad, supongo que todo esto hace que empeore, ¿no? La calidad del trabajo y la calidad también, como decíamos, psicosocial. ¿Cómo podemos, como directivos, trabajar este entorno, este clima, esta parte Sí. más de ayudar, ¿no? a los trabajadores? Bueno, es una buena pregunta. Yo también quiero decir que, a ver, hablamos mucho de felicidad en la empresa, Ujú. de cuidar a los empleados. Mm. También tenemos que entender que somos cada uno los responsables de nuestro bienestar. Es Mm. decir, que hay, de hecho, un estudio sobre felicidad en empresas que identifica que hay el 50% de nuestra felicidad que va a depender de nosotros, Ujú. ¿vale? Y entonces luego los otros 50% dependen de las actividades diarias que haces, es decir, si cada día vas a trabajar que tienes un puesto que no te gusta, que no te Claro. llena, eso va a ser difícil que cualquier cosa que haga la empresa pues te haga sentirte bien. Y luego hay otro, el resto, el 10% que queda sería efectivamente las condiciones en las cuales vivimos, ¿vale? Claro. Entonces, eso es para relativizar, es decir, que sí, la empresa tiene un papel para hacer que los empleados se sientan bien, pero también cada uno tiene la mayor parte de responsabilidad. Yo siempre digo que al menos si conseguimos que las empresas no desmotiven a los Mm. empleados, eso ya sería un buen punto antes de empezar Como a ayudar mínimo. a motivarles. Claro. Es que es algo que lo decimos en broma, pero pasa, pasa. Hay muchas empresas que al final acaban haciendo a veces una cultura de caos, una cultura de lucha interna, una cultura que a veces pues empeora realmente la salud de los trabajadores. Claro, claro. Sí, y además para hacer que, bueno, eso para decir que al final depende primero de cada uno, ¿vale? Si Mm. empezamos trabajando las condiciones de la empresa sin ir eh, preguntándonos qué es lo que necesita cada uno para sentirse bien, pues es que no vamos a llegar realmente a un bienestar grupal, Claro, porque el bienestar es muy personal. O sea, si sí. vemos en nuestro entorno, no suele haber dos personas que Mm. realmente necesitan lo mismo para sentirse bien. Claro. Entonces, por eso yo creo efectivamente en los talleres que hacemos para ayudar a ejecutivos o a profesionales en general a tener estas habilidades para gestionar mejor los conflictos, su Ujú. estrés, exacto, pero creo sobre todo en las sesiones personalizadas, Ujú. ¿vale? Porque muchas veces, incluso nosotros mismos como profesionales podemos no sentirnos bien, pero no acabamos de saber exactamente por qué, Claro, ¿vale? totalmente. Entonces, eso es la ayuda del coaching o Ujú. del psicólogo, de poder ayudar a identificar estas pues, causas, este origen de la desmotivación o de la falta de eso de bienestar para pues de ahí ayudar al empleado a trabajar. Y eso se Totalmente. hace de manera personalizada. Totalmente. Hay como el mito, ¿no? De que muchas empresas están emulando lo que hace Google, ¿no? De poner pues, un entorno que sea divertido, que sea con futbolines, con toboganes, pero a lo mejor también hay otros elementos que pueden ayudar a que haya una buena salud a nivel mental, emocional de los trabajadores. Desde, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Un líder o un directivo que sepa realmente gestionar los conflictos. Esto aporta una gran paz a los trabajadores, el hecho de que haya alguien que sepa cómo manejar ese tipo de situaciones complicadas. Exacto, totalmente. Y hay una parte efectivamente de técnicas, ¿vale? Por ejemplo, hay pautas de comunicación que Ujú. vienen de teorías como la metodología de la comunicación no violenta de Marshall Exacto. Rosenberg, que efectivamente es muy útil para saber transformar conflictos en acuerdos. Pero hay muchas cosas también que vienen de nuestra manera de pensar, de Claro. nuestras perspectivas. Entonces, por bien que sepa, que domine estas técnicas comunicativas, puede que necesite también un acompañamiento, digamos, más profundo para dominar mejor mis emociones y entonces mi comunicación, porque no es solo
lo que digo o cómo me comporto, si es porque yo pienso de una manera que voy a actuar de esta manera. Por ejemplo, si tengo una cierta tensión con una persona o con un perfil de persona, por más que sepa dominar mi comunicación, obviamente hay lo que llamamos toda la comunicación no verbal que va a revelar esta, digamos, falta de empatía o esta antipatía que pueda tener contra el otro. Exacto. Entonces ahí es cuando tengo que cambiar mis perspectivas y eso es cuando se necesita un poco más de trabajo. Totalmente. ¿Cuáles dirías que son las habilidades que más trabajas con los coaches o con los directivos que tú acompañas? Bueno, ha sido efectivamente la gestión del estrés, que trabajo bastante porque hace unos años, en 2016, escribí un libro precisamente sobre la gestión del estrés, porque sufrí estrés en un momento hace 10 años y creé una metodología para precisamente cambiar nuestras perspectivas, a definir como patrones mentales, a maneras de ver las cosas, de ver el mundo, y de ahí, para cada perspectiva, pues ver con ciertas técnicas como la programación neurolingüística, pues ver cómo las podemos ajustar para pues tener pensamientos, digamos, más sanos y que nos permitan pues actuar de manera más serena. Entonces la gestión del estrés es algo que trabajo bastante, pero nunca viene sola, ¿vale? Muchas veces viene el tema de bueno, de la gestión de conflictos y de la gestión del tiempo, porque cuando estamos estresados puede ser porque por ejemplo, tenemos miedo a equivocarnos o nos sentimos de alguna manera como juzgados o amenazados. Entonces ahí sí que vamos a trabajar, por ejemplo, la autoconfianza. Pero también hay técnicas de gestión de conflictos que necesitamos y que una vez que las tenemos, pues nos da bastante más serenidad a la hora de saber negociar o comunicar con ciertos perfiles de personas con quien podemos tener dificultad porque otra vez tenemos perspectivas diferentes o casi opuestas. Y la gestión del tiempo, pues también, porque muchas veces y en estos momentos, digamos que las empresas no han bajado sus objetivos, incluso al contrario, porque hay sectores que han ido realmente creciendo de manera exponencial en el sector tecnológico, en el mundo digital, y entonces los objetivos han ido creciendo con el teletrabajo que ha cambiado también la manera de comunicar y entonces las personas se han visto con ciertas dificultades para organizarse, para automotivarse, para estructurar su día. Entonces es algo también que trabajamos bastante. Junto con el liderazgo, porque el liderazgo, pues dentro del liderazgo entra el autoliderazgo, que básicamente son todas estas técnicas, pero también el hecho de saber liderar a los demás, ¿vale? Que eso viene después. Una vez que sé cómo motivarme, pues ya puedo empezar a motivar a los demás. Pero Claro, porque es el otro primer tema. paso es que el directivo esté motivado, porque muchas veces son los propios directivos que están desmotivados, desmotivadas, con lo cual arrastran a nivel emocional a sus equipos. Totalmente, totalmente. Es verdad que a veces, y lo reconocen que tenían, y algunos bueno, pueden tener dificultad para motivar a los demás, pero siempre les pregunto, ¿y tú cómo de motivado te sientes? Obviamente, si no se sienten motivados, ¿cómo van a poder motivar a los demás? Es que la verdad es que no podemos dar algo que no tenemos, ¿no? No te puedo dar dinero si no tengo, no te puedo dar energía si no tengo energía. Entonces, lo pasa lo mismo con la motivación. Si llego sin energía, va a ser diferente darla. E incluso si la doy es desde realmente, bueno, es dar algo que apenas tengo. Entonces, eso es muy agotador, Claro, básicamente. de alguna forma es algo que la persona tiene que trabajar primero en su propia situación, en su propia posición, para luego poderlo transmitir a los demás. Es decir, tienes que recargar tú mismo, tú misma las pilas antes de poder transmitir esa energía a los demás. Exacto, sí, sí. Y de hecho, a través de esta reflexión ha venido por fin la necesidad de cuidarse, ¿vale? Porque sobre todo en las empresas, o sea, no sé tú cómo lo ves, pero yo desde mi experiencia, todavía hay esta perspectiva que consiste en decir, bueno, si yo descanso, pues entonces no soy productivo, ¿vale? Entonces veo el descanso como algo que pues realmente que no me puedo permitir o que si yo lo hago, pues no me siento un poco culpable porque podría estar haciendo otras cosas. Entonces también trata de conseguir
de ver pues el descanso como algo necesario para ser productivo, ¿vale? De la misma manera que un coche necesita gasolina y si no le doy gasolina pues ya no funcionará, pues pasa lo mismo con nosotros. Entonces, pero otra vez es la perspectiva que le doy al descanso, al reposo, al cuidarme, que me va a permitir pues motivarme y mantener la motivación, porque se trata eso también, de no tener una energía que agote en cuanto siento que la tengo. Que Totalmente, la tengo. exacto. Es sorprendente porque los directivos y directivas muchas veces se les paga para tener ideas, pero claro, la creatividad y el estrés no son amigos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a acompañar a esos directivos para que puedan también volver a conectar con esa creatividad, con esas buenas ideas, con esa buena planificación? Mm. Sí, es efectivamente porque cuando hay estrés es cuando nos sentimos en una situación de amenaza. Entonces, si me siento en una situación de amenaza, pues lo que quiero es precisamente, el cerebro me dice, tengo que sobrevivir y tengo que protegerme al máximo, entonces voy a lo más convencional, a donde haya menos riesgo. Entonces, eso no va muy de la mano con la creatividad, efectivamente. Exacto. Entonces, para que haya creatividad, pues tengo que superar algunos miedos, que son los miedos que trabajamos precisamente cuando sufrimos estrés, que son, por ejemplo, pues el miedo a equivocarme o lo que puede pasar detrás del equivocarse, ¿sabes? El miedo a decepcionar o no asociar el fallar a una, como decir, a una desvaloración de nuestra persona o de nuestra persona como profesional y llegar a una, bueno, a ser más, digamos, generoso y con nosotros mismos, es decir, de tener un diálogo interno más, bueno, que más cuidadoso también, porque es eso que nos va a permitir también sentirnos bien. Y entonces otra vez cambiar la perspectiva a través de varios ejercicios de perspectiva o también en la manera de proponer cosas y de empezar a ir más a prueba y error y a ver el error como una fuente de crecimiento, ¿vale? Porque la creatividad es esto también, es probar cosas nuevas, no necesariamente para que funcione siempre, porque sabemos que puede no funcionar, pero cada vez que no funciona, pues eso es una fuente de aprendizaje que me va a permitir pues crear otra vez, porque de alguna manera pues también estamos creados de esta manera, para siempre ir creciendo. Exacto, totalmente. Yo creo que aquí en España, en Cataluña, en Europa hay mucho ese miedo también del error, ¿no? De que aquel que se Sí, equivoca es como un fracaso, un fracasado, cuando hay otras culturas, como por ejemplo la cultura americana, que el error se alaba, ¿no? Es algo positivo, está la persona experimentando, creciendo. No sé si has sí. tenido alguna experiencia con este ámbito, en el ámbito de los errores, de directivos que quizá han tenido miedo a equivocarse. Sí, totalmente, mucho. Pero de hecho hay un ejercicio que me gusta hacer en sesiones, es que el profesional piense en 3 éxitos que haya conseguido, pero éxitos que realmente se sienta orgulloso o orgullosa. Y Ujú. de cada éxito vamos analizando gracias a qué aprendizaje he conseguido este éxito. Por Qué ejemplo, he bueno. llegado a este proyecto o he conseguido un nuevo cliente que ha realmente incrementado la facturación de la empresa. Y eso ha sido pues gracias a una muy buena negociación o en saber presentar el proyecto de manera muy impactante. Entonces, muchas veces es gracias a una habilidad que he sabido desarrollar o a un conocimiento que he aprendido. Pero luego, cuando vamos incluso más, de manera más profundo, nos preguntamos, ¿y esta habilidad, gracias a qué error la he conseguido? Y muchas veces vemos que si ahora soy un buen negociador o un buen presentador, pues es porque me equivoqué muchas veces y he visto que no presentaba del todo, porque no nacimos con esta habilidad, aunque ahora Qué bueno. algunos piensan que hay como muy buenos ponentes que nunca lo han trabajado apenas. Y entonces es porque ha habido errores que he sacado este aprendizaje. Pero como no nos gustan mucho los errores, como que a veces lo queremos olvidar y entonces no nos acordamos de estas equivocaciones. Pero ahí, haciendo esta reflexión, empezamos a vincular el aprendizaje al error y el aprendizaje al éxito. Y entonces, de manera indirecta, pues sin
éxito, sin errores, pues Bien, no hay éxitos, qué ni bueno. más ni menos. Es un buen reframe, un buen cambio de marco, de perspectiva. Exacto, pero esto funciona si de cada error le saco un aprendizaje, Claro. porque si de cada error pues me desvaloro y digo lo único ahora mismo es intentar lo más que pueda volver a cometer este error, pues realmente el aprendizaje es bastante pobre, ¿vale? Totalmente. Y entonces otra vez voy con miedo para evitar otra vez este error pues seguramente cometeré otro error. Entonces voy con cada vez más miedo para cometer estos errores, pero realmente eso no me permite crecer. Por eso Claro. la perspectiva de pasar del error al aprendizaje es eso que me va a llegar a todos los éxitos que pueda conseguir. Está genial. Además, también estamos normalizando, ¿no? Esa cultura de que el error es aprendizaje, con lo cual, poco a poco también estamos cambiando, aunque sea persona a persona o equipo por equipo, estamos cambiando esa cultura, ¿no? Yo creo que aún sigue haciendo un poco de daño. Claro, es normalizarla, como dices, y yo te diría incluso después casi celebrarla, porque cada Exacto, vez que hay un error es que qué aprendizaje voy a sacar, y cuanto peor, o cuanto más grande sea el error, pues más aprendizaje, obviamente, exacto. Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces, hay empresas que tienen estas visiones y sobre todo los líderes que tienen que desarrollar pues, el liderazgo, la capacidad de motivar a los demás, y a gestionar constantemente el cambio y a siempre tener soluciones porque su día a día se, se constituye de dar soluciones a retos, ¿vale? Para no decir problemas, sino a retos, pues básicamente es que van aplicando estas técnicas para poco a poco, pues ir viendo oportunidades cada vez que hay equivocaciones. Exacto. David, ¿cuál sería tu mayor reto a nivel profesional que te has encontrado o uno de los mayores retos? Uno de los mayores retos. Bueno, los retos más grandes, yo diría, es cuando, a ver, yo trabajo en empresas, bueno, trabajo directamente también con particulares que Ujú, me, que me contratan para ayudarles a desarrollar estas habilidades, a ser más eficientes y serenos, ujú. pero trabajo sobre todo con empresas. Lo que pasa es que en las empresas a veces es la dirección que quiere que una persona siga un proceso de coaching. Claro. Yo siempre digo que funciona si la persona decide realmente Mm, realizar el proceso. sí. Y a veces ha habido situaciones en las cuales pues, la dirección realmente quiere que esta persona cambie su perspectiva, Mm, pero la persona no ve que tiene que cambiar, ¿vale? exacto. Entonces eso es un gran reto, porque ¿cómo puedo cambiar algo que no veo? ¿Ok? Claro. Entonces, pues el reto está ahí, a empezar a enfrentar al coach sobre, bueno, a sus maneras de actuar y a empezar poco a poco a ayudarle a ver que podría existir otras maneras de actuar y otras maneras de pensar que le Mm, podría ser más útil, ¿vale? Porque yo, como todos, cambiamos si vamos a ganar algo, pero vamos a exacto. ganar algo concreto en nuestro día a día, porque a nadie le gusta cambiar. A veces hay personas que dicen, no, no, es que hay personas que son siempre que rechazan mucho el miedo, que naturalmente Mm, rechazamos el miedo, mm, pero lo abrazamos cuando hemos entendido que este cambio me va a aportar algo, porque mm, si no, ¿para qué? ¿Vale? Porque totalmente. eso nos genera esfuerzo. Entonces, pues, esos son los retos más importantes que he tenido, personas que están reconocidas como personas conflictivas, Mm, ¿vale? Hablamos desde hace unos años de estas personas tóxicas, cuando en ujú. realidad no son personas tóxicas, sino comportamientos Exacto. tóxicos, que es muy diferente. Sí, porque a lo mejor una Y persona en entonces, casa es fabuloso. En casa a lo mejor es un gran padre, una gran madre o con los amigos es divertidísimo. sí, y también si tiene este comportamiento en esta empresa es que habrá una razón, ¿vale? Puede Claro, que en otro entorno profesional también pues tenga un comportamiento completamente diferente. exacto. Entonces hay que entender detrás lo que hay Mm, y pues ayudar a la persona para ver que realmente está teniendo un comportamiento que no le ayuda a él o a ella misma, claro, ¿vale? Que le limita de mm, alguna manera, ¿vale? totalmente. Eso es la parte de conciencia, de autoconciencia que trabajamos al principio y eso es a veces un reto
porque incluso la dirección que nos da este proceso a veces es un poco, desgraciadamente, digamos, la última oportunidad, ¿vale? El coaching se está usando bastante en empresas, pero a veces se usa tarde, ¿ok? Se usa cuando realmente ya ciertas personas han creado un clima difícil, han generado tensiones y relaciones complicadas. Entonces, claro, nos vemos con mucho trabajo por hacer, pero se puede hacer. Es más largo, pero hay procesos que pueden durar hasta 5 meses, pero lo conseguimos. Siempre prevenir antes que curar, ¿no? De alguna forma, siempre hacer una buena preparación antes de... Claro, sí, 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 prevenir o en cuanto vemos que hay unas personas que por su comportamiento está afectando negativamente al comportamiento de otra persona, aunque sea una, entonces eso es un buen indicador que hay que acompañar a esta persona. Totalmente de acuerdo. Hay que trabajar cuanto antes para que no crezcan los problemas. Exacto. David, Sí, porque llegamos luego a situaciones donde las personas no quieren trabajar más con ellas. Entonces, en este caso tenemos que hacer procesos de coaching no solo con la persona que ha generado las tensiones, sino también con las otras, para que la otra persona también cambie su claro, perspectiva. se va extendiendo, ¿no? Las dificultades, los conflictos van también multiplicándose. David, nos acercamos ya al final. La verdad es que está siendo muy interesante y es lo que hablábamos antes fuera de cámara, que a lo mejor otro día, si también nos lo piden la audiencia, podríamos hacer un programa un poquito más extenso. Me gustaría también que pudiésemos dar algún último tip, algún último consejo a la gente que nos está viendo y que a lo mejor está preocupada, ya sean empresarios o no, que está preocupada por el futuro, por su trabajo, por su empresa. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Bueno, muchas cosas. A ver, yo diría que muchas veces cuando hay un problema, cuanto más cerca lo vemos, más preocupado nos deja, ¿no? Sí. Entonces, aunque son problemáticas, primero hacernos la pregunta, ¿esto en 3 años todavía me preocupará esta situación? ¿Vale? Eso es una toma de distancia. Probablemente menos, a veces para nada, ¿ok? Y entonces, si realmente todavía nos preocupa en 3 años, pues entonces marcar un nuevo objetivo y usar la creatividad, porque como lo hemos dicho, definir, dibujar la vida profesional que quisiéramos tener o de la empresa donde quisiéramos estar en, pues, por ejemplo, 2 o 3 años, ¿vale? Hacer una Sin límites. perspectiva Y luego, futura. pues, aplicar lo que llamamos ¿cómo? Hacer una perspectiva futura, ¿no? Lo que hablábamos de este problema te va a preocupar de aquí X tiempo. Sí, y si efectivamente todavía nos va a preocupar en 3 años, pues marquémonos un objetivo de cada 3 años de cuál sería la situación ideal a la cual nos gustaría llegar, ¿vale? Sin límites. Y luego empezar a hacer que este objetivo que nos hemos marcado, pues que sea realmente realista, que se pueda medir, que lo pueda alcanzar con mis recursos y que sea posible realizar de aquí a 3 años. Y luego pues vamos trabajando las opciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy y el año que viene y en 2 años para llegar a esta situación? ¿Vale? Y de ahí pues empiezo a pasar de la preocupación a la acción, ¿vale? Dándome cuenta si realmente lo que quiero es realista y ir ajustando, ¿vale? Y entonces ver lo que puedo hacer solo y lo que no puedo hacer solo, porque muchas veces hay muchos conocimientos o habilidades que necesito desarrollar con la ayuda de las otras personas, porque necesitamos todos a los demás. Y entonces de ahí, pues, ir listando pues, las formaciones que necesitamos para llegar a este objetivo, o, si necesario también, pues, tener un coach que nos ayude a poco ir a definir este plan de acción y a ir poco a poco a, a pasar cada etapa desarrollando pues las habilidades que O sea, un tema también de desarrollo de habilidades.
Sí, muchas veces. Muchas veces porque si realmente queremos llegar a una situación más positiva, digamos, y que todavía no hemos llegado, muchas veces no es solamente una cuestión de experiencia y de conocimiento, sino que es porque no sabemos liderar ciertas situaciones o nos cuesta trabajar en equipo, nos cuesta trabajar con ciertas personas o simplemente porque me falta organización, me falta, no sé, vender o negociar tan bien como me gustaría, muchas cosas, ¿vale? Que vienen más de cómo lo hago y más no tanto sobre lo que hago. Fantástico. Para la gente que nos está viendo y tenga ganas también de contratar tus servicios, David, puede encontrarte en www.lifecoachdp.com, ¿es correcto? Sí, perfecto. Sí. Y luego también en las Y redes también en mis sociales. redes sociales, sí, mira, en LinkedIn y en Instagram por David.Pochi. Perfecto. David, ha sido un placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto al menos empiece a ganar conciencia de la importancia de cuidarse y si quiere pasar por un proceso de coaching, que tienen también aquí a su mano, a su disposición, un gran profesional. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias a ti, Oriol. Un Un placer. abrazo. Cuídate. Chao. Un abrazo. Hasta luego.